Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Isaí Moisés Chalco Román, soy psicólogo y actualmente cuento con una maestría en educación. ¿Sí? En este video yo quiero explicar brevemente la importancia de las estrategias educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Quiero explicar la importancia de estas estrategias didácticas en el desarrollo de los estudiantes en el día a día de sus clases. ¿Sí? En el ámbito educativo, las estrategias didácticas se entienden como un conjunto de acciones, métodos y recursos que el docente puede utilizar para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, ¿verdad? Las estrategias didácticas permiten organizar la enseñanza de una manera más planificada, de una forma en la que el niño se sienta más motivado y también pues de favoreciendo a la comprensión de los contenidos y todo el desarrollo de este contenido, ayudando y aportando a las habilidades cognitivas, sociales, emocionales de los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque en la actualidad la educación exige que el docente no solo se limite a transmitir información, sino también a promover un aprendizaje activo, un aprendizaje dinámico donde el estudiante participe constantemente, donde el estudiante reflexione, donde el estudiante construya su propio conocimiento, ¿sí? Donde el estudiante aprenda a ser cooperativo, donde su conocimiento, su interrelación de conocimiento sea cooperativo con otros estudiantes, con el uso de recursos tecnológicos, con la resolución de problemas dentro de la misma aula, con trabajo de proyectos, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo simple. Vamos llevándolo un poco más a un ejemplo práctico. Dos docentes tienen una clase que dar. Imaginemos que es una clase de lengua y literatura. Ambos docentes preparan sus clases, ambos docentes se preparan para sus clases, aprenden los temas, aprenden los conceptos y se preparan también físicamente para ir a dar la clase, ¿verdad? Pero con la diferencia de que uno, al momento de pararse al frente, empieza a hablar y habla y habla y habla y habla y pues termina de hablar, de dar sus dos horas y media, una hora de clase, termina de hablar y ok, esto fue todo, muchas gracias, esta ha sido mi clase. Y los estudiantes no tuvieron ninguna participación en clase. Sin embargo, el otro docente, al momento de presentar su clase, se paró al frente, empezó a utilizar imágenes, empezó a utilizar videos, empezó a utilizar juegos, empezó a utilizar dinámicas, ¿sí? Empezó a utilizar las experiencias de los propios estudiantes para aportar a las clases. ¿A quién creen ustedes que los estudiantes le prestaron más atención? ¿Con quién creen que aprendieron un poco mejor? Con el docente que simplemente se paró al frente y empezó a hablar y hablar y hablar. Claro que se aprendió todas sus clases, ¿no? Tuvo pues la forma de memorizar muchos conceptos que de alguna forma se valora. Pero en el contexto real, ¿qué van a valorar más los estudiantes? ¿El docente que utilizó muchísimo material didáctico para explicar su clase o simplemente el docente que se paró al frente y solamente empezó a hablar? ¿Verdad? Es un ejemplo sencillo, es un ejemplo real, porque sucede mucho en clases que los docentes solamente se paran al frente y empiezan a hablar, empiezan a explicar. Esto desmotiva a los estudiantes, esto los desmotiva y hace que sus clases se vuelvan un poco tediosas, un poco monótonas y bastante aburridas, por alguna forma de decirlo. Entonces el estudiante aprende muchísimo más y le presta muchísimo más atención cuando el docente utiliza diferentes métodos, cuando utiliza diferentes formas didácticas para poder captar la atención del estudiante, porque al menos en el área educativa, en escuela, colegio, es muy, pero muy, muy sencillo perder perder esa comunicación con el estudiante al momento de clase, perder la atención del estudiante en clase. Es muy sencillo. Entonces siempre hay que buscar estrategias y formas en las que uno mantenga enganchado a los estudiantes, ¿verdad? Es por eso que hay que utilizar las diferentes estrategias didácticas, que existen un sinfín de estrategias didácticas que podemos utilizar, ¿sí? Y que son importantes, ¿verdad? Entonces, casi para terminar el video, quiero enmarcar la importancia de las estrategias didácticas. O sea, estas son muy importantes porque permiten entender las diferentes formas de aprender de los estudiantes.
mejora el rendimiento académico, fortalece el rol docente también, ¿sí? Como mediador de aprendizaje, ¿verdad? Además contribuye a crear un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo con los estudiantes. Convierte el aula en un lugar favorable para el aprendizaje, ¿sí? En donde los estudiantes van a construir su propio conocimiento en base a tal vez a sus experiencias, en base a los conocimientos previos y en todo lo que se relacione dentro del aula, ¿verdad? Ese ha sido el video que les he querido compartir el día de hoy. Es el tema que les he querido compartir. Espero sea de su agrado y muchísimas gracias por la atención prestada.